Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados, por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí en Lecturas Asombrosas, jueves 29 de diciembre, cerrando hoy nuestro mes aniversario. Quienes nos siguen, nuestros seguidores en Lecturas Asombrosas, en nuestra comunidad de lectores en tránsito, han visto que todo diciembre hemos estado celebrando el 5º año de Lecturas Asombrosas. Para mí es un privilegio cerrar hoy esta celebración durante diciembre con esta gran ser humana, una excelente, maravillosa mujer, escritora, narradora argentina, a la cual yo voy a invitar también, porque no solo vamos a celebrar el 5º año de Lecturas Asombrosas, vamos a celebrar que para Mariana Trabatio el 2022 ha sido un año lleno de experiencias hermosas literarias, con lo cual vamos a conversar con ella. Así que vamos a celebrar también esa trayectoria de 7 años como escritora argentina. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Ángeles. Estoy profundamente feliz. Es un lujo para mí estar hoy aquí contigo. Muy agradecida a tu larguísima labor de 5 años incansable, que nos has acercado tantas lecturas. Como pienso yo que gente así como vos hacen girar los planetas, ¿no? Embelleces el mundo. Así que gracias por tus 5 años de trabajo y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Oye, va a ser doble celebración porque lo que nos reúne hoy con Mariana, que nos da este privilegio de estar con ella, es la llegada de su segunda novela, pero es la primera novela que llega a las librerías en Chile. Miren esta belleza, publicada este año por Tusquets Ediciones, Quebrada. Es la novela de la cual vamos aquí a extraer el sumo, la forma de escritura, del estilo, cómo se acongoja el corazón. Nuestra historia nos presenta Mariana y es su última publicación. Tiene Cotidiano del 2015, que es lo único que me falta. Tengo Como si existiese el perdón, autografiada por ella el 2018, y también Cenizas del Carnaval en la misma casa editorial Tusquets. Y por supuesto, Como existiese el perdón, también publicada por su nueva casa editorial. Así que felicitaciones, Mariana. Tanta belleza literaria. Gracias. Sos muy generosa. Gracias. Les cuento. Mariana Trabatio nació en Rosario en 1967, pasó su infancia en Brasil y actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente de la Cátedra de Psicología Forense. Es magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional 10 de Febrero y traductora de francés y portugués. Sus cuentos han recibido numerosos premios nacionales e internacionales y han sido publicados en revistas y antologías de la Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. Es autora de los libros de relatos cotidianos del 2015 y Cenizas de Carnaval del 2018 y de la novela Como si existiese el perdón del 2016, y se suma este año 2022 Quebrada, que ya está en librerías chilenas, así que es un imperdible. Quiero agregar a la presentación que además ella es tan generosa con nosotros que es parte esencial de nuestra comunidad de lectores en tránsito. Tuvimos oportunidad de conocerla el 2018, acompañando también a otro gran esencial de Bretiana cuando presentamos su primera novela Deslinde, prologó Mariana, y ahí tuvimos la posibilidad de Lecturas Asombrosas, si recuerdan ese evento en agosto del 2018, de presentar ambas, ambos libros, tanto Deslinde de Debret como Cenizas del Carnaval. Fue una experiencia maravillosa tener a Mariana en Chile y espero que pronto también volvamos a tenerla.
Fue una hermosa experiencia ese viaje de 2018 con Debret, me acuerdo ahí en la Universidad SEC, en la charla que tuvimos tan bella. Qué preciosos recuerdos uno atesora a veces y qué caminos, ¿no? A través de la literatura, y qué encuentros profundos que se dan también, ¿no? En ese campo, en el de las letras. Sí. Así que gracias por el convite inicial. Sí, quiero recordarles a nuestros seguidores, a los antiguos y también a los nuevos aquí en Lecturas Asombrosas, que pueden acceder a ese evento que fue el primero que realizamos en conjunto, Lecturas Asombrosas. Sacamos la radio del estudio y nos fuimos ahí a un auditorio hermoso, en vivo. Está esa grabación en la página de la Radio Universidad SEC, y también en Lectores en Tránsito para que lo revivan, porque estuvo espectacular. Así que vamos con lo que nos convoca Mariana. Eh, Primero, felicitar esta posibilidad de que por fin tengamos en Chile literatura con Quebrada. Cuéntanos cómo fue este proceso de escritura de Quebrada, que viene también de la mano con la historia que nos cuentas en como si existiese perdón. Así es, Ángeles querida. Vos sabés que Quebrada tuvo, bueno, en sí casi toda la novela fue escrita en el año pandémico, en el año de la cuarentena, te diría, ¿no? En el 2020, cuando estábamos todos encerrados. Y me acuerdo que, si bien yo había comenzado, yo empecé a escribirla, bueno, Quebrada le podemos contar a la audiencia, tiene dos relatos, ¿no? Un primer relato y un segundo relato. Yo había empezado a escribir Quebrada en julio del año anterior, en el 2019, en Brasil, en mi país de crianza, pero no había, digamos, continuado mucho, se había interrumpido, ¿no? Ese primer relato en algún momento. Y después, claro, llegó la pandemia y llegó la cuarentena, y yo no sé si a vos te pasó, Ángeles, y cómo les habrá pasado a quienes ahora nos escuchan y nos ven, pero yo me acuerdo que los primeros momentos de la cuarentena fueron como de cierta perplejidad, ¿no? Es decir, de golpe pasaba algo absolutamente novedoso. Y yo me acuerdo de pasarme muchas horas en esa época leyendo periódicos, o sea, leyendo el diario, leyendo las noticias, tratando de enterarme qué era esto que pasaba, ¿no? Que nos agarró tan de improviso. Entonces, a pocas semanas de esa cuarentena me llama una queridísima amiga que se llama Paula Tomasoni, que vive en La Plata y es escritora, y bueno, y me dice, Travasio, ¿qué estás escribiendo? Y yo le digo, no, Tomasoni, no estoy escribiendo nada, digo, estoy aprendiendo a lavar los limones con lavandina. Le digo, Entonces Paula me dice, no, bueno, sentate a escribir, que nos vamos a hacer un Zoom por semana y nos vamos a ir leyendo lo que vamos escribiendo. Así que de alguna manera la escritura de Quebrada empieza a instancias de mi amiga Tomasoni, que me dice, sentate a escribir, que nos vamos a hacer un encuentro por semana. Yo creo que un poco le iba escribiendo para tener que leerle a mi amiga todas las semanas, ¿no? Pero así empezó, pero ahí sí, empecé por el primer relato, por cómo empieza la historia. Ese primer relato, en realidad, yo me acordé de la voz de una maestra rural que yo había leído en el diario acá hacía un tiempo. Esa maestra había tenido un accidente a lomo de mula, yendo en un entorno como el de La Quebrada, yendo a dar clases a una escuelita rural. Y la verdad, Ángeles, es que esta mujer tenía una voz, tenía una cadencia, tenía una manera de hablar tan singular, tan especial, tan musical, que para mí en la gramática de la voz de esta maestra había un universo entero, ¿no? En un momento el periodista le pregunta, porque claro, ella se cae de la mula o del burro, no me acuerdo, se lastima mucho, pero imagínate, en medio de una quebrada, lastimada, sola, muy lastimada, si no la encontraban, esa mujer no sobrevivía, ¿no? Entonces en un momento ella le cuenta al periodista que la entrevistaba, dice, yo que me andaba llevando a las patadas con Diosito últimamente, dice, y sin embargo se encontró rezando esa noche ahí, ¿no? Para que la encuentren, para que la salven. Y después cuenta esta maestra también, en un momento el periodista le dice, ¿cuánto tardás en ir de tu casa a la escuela, ¿no? Y ella responde con una gramática muy singular, le dice, se echan 2 días como se echan 4, a según los vientos, ¿no? Entonces a mí me parecía que en esa voz, que en esa música de ella, casi a mí me estaba pintando un paisaje entero, ¿no?
A su vez ocurrió que yo desconocía, yo entro a leer la nota de esta en particular porque me había llamado muchísimo la atención el nombre del pueblo donde había ocurrido este accidente. El pueblo se llamaba Mala Mala. Y yo en mi vida había escuchado un pueblo que se llamara Mala Mala. Digo, me pareció un nombre, digo, ¿cómo es un pueblo? Se va a llamar Mala Mala, ¿no? Entonces entro un poco a leer la nota por esa particularidad, el nombre de este pueblo, que al final, tiempo después, me enteré que ni siquiera es un pueblo, es un pequeño caserío, ¿no? Que está en la provincia de Tucumán, en Argentina. Entonces, bueno, pero yo no lo conocía en absoluto y la verdad es que entré o sea, tomé nota de 2 o 3 oraciones que dijo esta maestra y como te contaba recién, cuando mi amiga me dice sentate a escribir, pues me acordé de esa voz y así empezó la voz de Lina y luego la voz de Relicario, que son las dos voces que se intercalan, digamos así, en el primer relato, ¿no? Lina que se quiere ir de la quebrada, que es un entorno seco, un entorno donde ya nada crece. Lina que se quiere ir, en fin, su hijo se había ido hacía 14 años, cuando el chico tenía 13 años, el hermano de Lina, el tío del niño, lo, le sugiere que lo podía llevar a la selva a buscar trabajo, bueno, como siempre, ¿no? A veces esas migraciones de ir a buscar mejores oportunidades, y Lina había concedido que su hijo se fuera con destino a la selva con el tío a buscar suerte en otra parte, ¿no? Digamos. Pero queda Lina y Relicario en el rancho, ¿no? Y yo creo que Lina, 14 años más tarde, ya está como muy hastiada. Yo digo que Lina se va de su quebrada por hastío, ¿no? Porque ya era levantarse todos los días y ver el mismo cielo, sin ilusión ninguna, sin opción a ninguna otra cosa, ¿no? Y Relicario, que era su esposo y que era un hombre más, él no quería irse de la quebrada, ¿no? Le decía, Lina, será poca cosa acá donde vivimos, pero acá somos quienes somos, ¿no? Acá nacimos, acá tenemos que morir, si nos vamos, quién le va a recordar a nuestros muertos quiénes eran? No podemos abandonar a nuestras raíces, nuestro pueblo, y no podemos abandonar a nuestros muertos, ¿no? Entonces ahí había una tensión, digamos así, al comienzo de la novela entre Lina y Relicario, Lina que quiere irse a conocer el mar, digamos, y Relicario que no, que Relicario era como más obediente del mandato, ¿no? A él le enseñaron que los muertos no se abandonan y él no podía romper el mandato, ¿no? De alguna forma. Entonces él tenía que quedarse allí. Y así es como, bueno, después de ese primer capítulo, Lina se va nomás y queda Relicario en el rancho, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención, tanto en como si existiese el perdón como en Quebrada, el paisaje, primero que ambas novelas son atemporales, pero Sí. son tan latinoamericanas, o sea, podría pasar en un pueblo aquí en Chile recóndito, así como podría pasar en la llanura de Venezuela o de Colombia. Eh, Encuentro que ese trabajo que tú haces, en que el tiempo es, de la historia es atemporal, y en donde el paisaje se vuelve el protagonista, que va sosteniendo y nos va perfilando estos personajes, y el cambio se va produciendo en la medida en que van cambiando de este paisaje, en que van saliendo de esta quebrada, de esta tierra seca, que no produce nada, al oasis. Me gusta mucho la Exceso. imagen de Lina corriendo entre los árboles altos y entre el pasto, los lugares extremos, esta cosa tan seca, con esta cosa tan exuberantemente verde, donde el paisaje va perfilando las características de los personajes. Eso por un lado. Y por otro lado, también lo que me gusta mucho y que creo que ya es tu estilo como escritora, como narradora, esta cosa de la economía del lenguaje, estos capítulos brevísimos, de, hay capítulos en que no alcanzamos ni la media página, pero que son tan potentes. Eh, Quiero que hablemos de eso, de cómo tú eh, escribir en primera persona, en el narrador de primera persona, yo encuentro que es complicado, complejo. Y siempre son las voces de los personajes, incluso de los personajes que se llaman secundarios o esos personajes luces que aparecen solamente para indicarnos un cambio de movimiento,
lo manejas muy bien. ¿Cómo trabajas tú esas tres dimensiones? El paisaje, el tiempo que es atemporal y estos narradores en esta voz de primera persona, súper breve, súper conciso, preciso, que no necesitamos grandes descripciones. Sí. Gracias por la pregunta, hermosa pregunta, Ángeles querida. Eh, a ver, me dijiste el paisaje, las voces y algo más. Sí, y que son novelas atemporales. No sabemos en qué Sí. tiempo ocurre, no sabemos si es, Vamos a empezar por allí, así ya después nos adentramos en lo otro. no sabemos si en el 1940 o en el 2010. Sí, vos sabés que a mí me interesó que ambas novelas no tuvieran marcas ni temporales ni geográficas específicas, ¿no? Podemos tener una quebrada, un campo, un río, un arroyo, pero no se dice cuál, no se dice dónde, ¿no? Puede ser cualquiera. Y no hay marcas temporales, en efecto. A ver, yo te voy a confesar algo que ando confesando últimamente. Eso sí fue una decisión narrativa, ¿no? Que no hubiera marcas temporales, que no hubiera marcas geográficas. Yo creo que empecé a tomar ese tipo de decisiones narrativas cuando me siento a escribir, sobre todo, como vos decís, con determinadas voces, determinados personajes y en determinados paisajes, un poco a la buena de Dios, un poco a esa intemperie, esas diferentes intemperies que nos proponen los diferentes paisajes, ¿no? Y cómo el hombre se va como, cómo va dialogando con esas diferentes intemperies, ¿no? Desde un lugar donde no hay marcas temporales, no hay marcas geográficas, no hay instituciones, porque en ninguna de las novelas va a aparecer un sheriff a poner orden, o va a venir un juez a decir nada, ni siquiera a veces va a aparecer un médico, ¿no? Nos manejamos en el territorio de la bruja, el chamán, la curandera, ¿no? Estamos todos un poco a la buena de Dios en esos mundos de intemperies, de orfandades, ¿no? Creo que son mundos profundamente huérfanos y que nos enfrentan a los hombres a ver qué se hace con eso, ¿no? Ahora bien, la falta de marcas, la carencia, la decisión de que no hubiera marcas temporales ni geográficas, yo te confieso que tiene que ver con algo que, a ver, que me da cierta impunidad. A mí me da mucho tedio, a diferencia de una enorme cantidad de colegas míos, ir a googlear cosas, ir a buscar información, documentarme, mapear la cosa, cartografiar los territorios. Y me da muchísima más libertad a la hora de escribir si yo puedo, digamos, quitando todo eso del medio, esa cuestión de las marcas, ¿no? De la cartografía, de los tiempos, si yo puedo solo concentrarme en esos personajes, en esas personas, en lo que les pasa, en cómo transitan un territorio, en cómo transitan una emoción, entonces no tengo que andar preocupándome por esas otras cuestiones que tienen que ver con marcas específicas. Te doy un ejemplo concreto. Antes de empezar a escribir Quebrada, yo estaba en el interín, digamos, entre que la había empezado en Brasil y la segunda parte, ahí había empezado a escribir una novela de una loca que vivía en el sur de Estados Unidos en 1950. Entonces, fíjate que había marca geográfica, sur de Estados Unidos, y temporal, alrededor de 1950. El marido estaba harto de ella, no sé qué, la quería hacer pasar por loca, la manda con una señora, le paga una especie de pseudo internación psiquiátrica en una casa alquilada donde unos enfermeros le inyectaban una historia de encierro. ¿Qué me pasó? Que vino la pandemia, nos encerraron, y dije, no tiene sentido en pleno encierro estar escribiendo una historia de encierro. Entonces esa novela la abandoné. Ahora bien, ese tipo de novelas, un día yo me encuentro yendo a googlear cómo eran los tachos de basura en Estados Unidos en 1950, ¿no? Entonces, cuando vos, digamos, anclás una narración cualquiera en un tiempo histórico determinado y en una geografía determinada, a mí me pasa, sé que hay un montón de colegas que les encanta hacer eso, cartografías y todo, pero a mí me pasa que siento que cuando estoy escribiendo, si tengo que interrumpir para ir a buscar un dato concreto, a mí me da un tedio, Ángeles, me entedio tanto con esas cosas que digo, no, no va por acá, ¿no? Entonces me digo que cuando me instalo en un territorio como el de la Quebrada o el de como si existiese el perdón, me siento mucho más libre y mucho más impune también, si querés, ¿no? Porque en esos territorios puede ocurrir lo que me parezca, que tenga que ocurrir o lo que a los personajes me dicten que tiene que ocurrir, pero no estoy atada a ese tipo de variables externas al texto en absoluto.
y creo que bueno, para algo está la ficción, ¿no? Porque me acuerdo que como si existiese el perdón, yo una vez fui a googlear cuánto tiempo vivía una cabra, porque había una cabra que se había enamorado del loprete tal, y bueno, y descubrí que las cabras viven 15 años, pero en un momento digo, bueno, pero ¿qué te importa lo que viven las cabras en el mundo real? Si no, digo, yo tenía un viejo y querido profesor de literatura que decía, la literatura existe porque la realidad es inhabitable, ¿no? Entonces digo, ¿qué te importa? Entonces, bueno, empecé como a querer explorar un poco el trabajo de escritura totalmente ajena a ese tipo de circunstancias, ¿no? Y con respecto a lo que traías de las voces en primera y de los paisajes. Sobre el paisaje, yo creo que en efecto es un protagonista más en ambas novelas, el territorio, el clima, el paisaje. Creo que están un poco ahí, tal vez incluso hasta como metáfora de esa misma orfandad, ¿no? Y que también están un poco plantados ahí para ver cómo es que los hombres lidiamos con ese entorno que nos rodea a diario. Hace poco fui a la Feria del Libro en Chubut, acá en la Patagonia Argentina, y hay un viento increíble, ¿no? Y yo veía desde la ventana del hotel, yo no soy patagónica, además fui criada en Brasil, en un territorio más bien cálido, y nunca, siempre que fui a la Patagonia fui del lado de la cordillera, nunca me había acercado al lado del Atlántico, ¿no? Y me acuerdo que el primer impacto que tuve fue asomarme a la ventana del hotel y ver que el viento es, es una fuerza increíble. Me dio la sensación, digo, pues este viento quiere arrancar a los seres humanos de la faz de la tierra, ¿no? La sensación es que la gente camina como con el gorro y medio encorvado y como esquinando el rostro a ese viento que es muy fuerte, de verdad. Digo, hay que tener tesón para subsistir en ciertos territorios, ¿no? Entonces me parece que estamos todo el tiempo en diálogo con esto y me parece que es un tema profundamente literario también. A mí me interesa explorarlo. El otro día hablaba con mi querido editor de España, me dicen, ¿qué andás? ¿Qué estás escribiendo? Digo, mira, ahora estoy explorando un poco el frío, el viento. Como me importa a veces explorar lo que le pasa al hombre en el calor, en la quebrada, en el campo, en distintos territorios. Creo que me voy haciendo un mapa y voy como poniendo unos personajes en esos mapas a ver qué es de sus vidas en esas intemperies, ¿no? Me parece un poco también, Ángeles, creo que hago esto un poco porque en el fondo yo tengo la sensación de que estamos todo el tiempo a la intemperie. A ver, uno puede pensar en las urbes, estamos un poco más protegidos de esa inclemencia climática, ¿no? Porque tenemos el ventilador, el calefactor, la pared, el cielo no lo ves ancho, lo ves para arriba y recortado con los edificios, ¿no? Es como tenemos en las urbes otra mirada y otro contacto con la naturaleza, está mucho más mediatizado, donde vos llegás a una playa, a un campo, ¿no? Ya el horizonte se te ensancha y es como tenés más noción de que la Tierra va girando. Acá lo que ves es un colorcito en el cielo y ya, pero cuando el horizonte es ancho vos te das cuenta de que la Tierra gira, ¿no? Creo que hay más conciencia de lo que pasa. Pero en el fondo me parece que aún en las urbes, como en una selva, como bueno, como te decía, en la Patagonia, en una quebrada, estamos profundamente inermes porque la vida no nos da, lo que más nos da es la incertidumbre, ¿no? Estamos cada mañana cuando salimos de la cama, en realidad no sabemos muy bien de qué va a ir ese día, ¿no? Y yo creo que es un aspecto precioso de la vida, la incertidumbre, si bien nosotros tendemos a preferir la certidumbre, la rutina, ¿no? Saber qué vamos a hacer mañana, el proyecto, pero en sí la vida está todo el tiempo como enseñándote que no es tan así, que en realidad por donde más vamos es por el camino y lo que hay que aprender a disfrutar es el camino, sea sinuoso, tortuoso, mejor, peor, más afable, menos, pero no hay un lugar donde llegar, ¿no? Es todos los días la vida. Entonces, me parece a mí que eso, que me interesa como a veces tal vez volver un poco extrema la intemperie, que creo que tenemos nosotros como humanos de todos modos, una sutil orfandad que llevamos adentro de todos modos, exacerbarla quizás, ¿no? Como ponerla más a la vista para ver cuáles son las reacciones, si querés, más primarias, más, más, más anteriores, ¿no? De nosotros como especie frente a como esa primitivas, extremidad. esa, Sí, como tal vez, no, sí, tal vez como más primitivas, como más
bueno, esto, además lidiar con una intemperie absoluta, donde de verdad que es como muy precario todo lo que ocurre y todo lo que puedes hacer, y creo que ahí hay algo, eso de la inermidad, que está como muy a la vista, porque el territorio de alguna forma dialoga con eso mismo, ¿no? Sí. Oye, Eh, es- a mí me pasó con Quebrada, que para mí es un homenaje hermoso. Esto es un rollo que yo me pasé como lectora. Un homenaje hermoso a la escritura de Juan Rulfo, ¿ya? ah, A este Pedro Páramo. Además, en el segundo relato, que nos va relatando los sucesos, esta otra mirada, es Rulfino. Yo dije, no, aquí está, esto es un lenguaje encriptado. Quienes conozcan la literatura de Juan Rulfo y lean Quebrada, van a encontrar ahí esa visión de lo que pasa alrededor de cómo es nuestro paisaje latinoamericano. Yo encuentro que una de las características más importantes de Quebrada es que el lector donde esté, ya sea en España, ya sea en Colombia o ya sea en cualquier parte del mundo, esa quebrada la va a asociar a las quebradas que hay en su propio país. Y hay una pasó, suerte de identificación, sí. me Eh, pasó algo muy hermoso con esto que vos estás trayendo de las quebradas del mundo, ¿no? Inesperado total, pero viste que yo te contaba que empiezo a escribir Quebrada por la voz de una maestra rural que iba a dar clases a este pueblito que se llama Mala Mala. Cuando sale editado Quebrada, pasa un tiempo y yo recibo un mensaje por Instagram de una persona que se llama Natalia, que me manda una foto de una carreta tirada por unos bueyes con un fondo pedregoso y me dice, gracias por pintar los paisajes que veo a diario, ¿no? Y me pone, esto es camino a Mala Mala. Yo digo, y ahí me entero que Mala Mala era un caserío, ¿no? Digo, ¿cómo puede alguien empezar a escribir por algo que escucha de Mala Mala y luego alguien que transita Mala Mala te manda una foto de eso, ¿no? Pero me pasó como bien traías recién, que por ahí fui a España y recibí por Instagram una foto preciosa de un muchacho que me decía, gracias por pintar los paisajes de mi infancia, me dice, y me mandó una foto, me dice, esto es en Canarias, ¿no? Y había una chica, una muchacha que me escribió y me dice, gracias por pintar los paisajes de mi infancia, me dice, yo ahora vivo en España, pero yo soy de Irán. Entonces, nada, son esas cosas, ¿no? Que vos decís, cómo la literatura permite esto, ¿no? Para mí es magia. Yo creo que para alguien que escribe, no hay dicha mayor que alguien te lea y le haga sentido algo de lo que escribiste, ¿no? Aunque le pinte un paisaje, pero es para descorchar un vino y quedarse brindando toda la vida, ¿no? Cuando te pasa eso. Cuando ese escrito encuentra un lector que a su vez encuentra una lectura posible de eso, ¿no? A mí de las cosas creo que me hacen más felices en la vida es encontrar esa mirada del otro sobre el texto, ¿no? Yo tengo un querido editor en España que decía que para él editar es como tirar botellas al mar, que nunca sabes si ese texto va a encontrar o no, ¿no? Unos ojos que lo miren. Y yo creo que escribir es exactamente lo mismo. Uno tira una botella al mar. Vos no sabés si alguien va a encontrar o no esa botella, si la va a abrir, si va a leer, si va a dialogar con eso. Pero cuando eso ocurre, creo que es como, bueno, sí, de las dichas mayores de la vida. Oye, otra dicha de Quebrada es Jumento. Mi amor. Qué hermoso. eh, eh, el- la relación que tiene con Relicario, esa relación de confianza inmediata, de esa entrega, de esa preocupación del animal. Muchas personas piensan que los animales no sienten, no se dan cuenta de las cosas. Los animales, yo creo que siempre van como dos pasos más adelante que uno. Perciben el peligro, se saben orientar en lugares que no han visto antes. Y Jumento es hermoso, también es un personaje para atesorar así, pero increíble. Eh, Sin querer hacer spoiler, porque me emociona mucho, mucho esta historia, y que además
es una hermosa metáfora del riesgo que toman las personas de salir de su zona de confort. Y estamos viviendo una etapa a nivel mundial con las migraciones, independiente de la razón, está mucha gente moviéndose, cambiándose de sitio por seguridad, por paz, por trabajo, y Quebrada se nos presenta como esta metáfora del movimiento migratorio. ¿Qué piensas sobre eso? Sobre esta mirada que le doy. Sí, totalmente. Mira, Ángeles, para mí vos recordás que yo nací en Rosario, me crié en Brasil, ahora vivo en Buenos Aires. Toda mi infancia fue muy errante, pero además yo me crié en la ciudad de San Pablo, en la década del 70. Mi papá era ingeniero y de hecho fue a Brasil porque lo habían contratado por trabajo para hacer fábricas. En esa época estaba todo el boom industrial, 1970, ¿no? En San Pablo. ¿Y qué ocurría? La gran sequía del sertão del nordeste brasileño, había mucha migración interna. Entonces un montón de personas venían del nordeste de Brasil al polo industrial, a la ciudad de San Pablo específicamente, y a otros lugares, pero hay mucho porque de verdad que en ese momento había como un gran boom industrial y era toda una novedad. Entonces iban al sur a buscar trabajo. Y como estas fábricas en las que trabajaba mi padre quedaban por fuera, no estaban en la ciudad de San Pablo, sino que estaban muchas veces en las afueras, en el estado de Minas Gerais, en los interiores, digamos. Muchas veces papá se tenía que trasladar ahí por algún periodo, entonces como nosotros íbamos a la escuela en la ciudad de San Pablo, después el fin de semana a veces íbamos a esas localidades distintas del interior a pasar el fin de semana. Y íbamos a las fábricas. Y yo tengo recuerdos, innumerables recuerdos de varones y mujeres migrantes acogidos que trabajaban en la fábrica. Y tengo recuerdos particularmente de la hora del mediodía, que en la cocina había como unas mesitas de fórmica. Y me acuerdo mucho de una señora que se llamaba Iracema, que estaba todos los mediodías así, con un gorrito naranja, escribiéndole cartas a todo lo que ella había dejado en el Nordeste, ¿no? Y los ojos de ella eran de una melancolía, porque está bien, había migrado, había conseguido trabajo, había paliado el hambre, pero los ojos los tenía anclados atrás, en esa tierra que dejó, ¿no? Entonces, claro que sí, claro que las migraciones para mí son un gran tema. A mí me gusta y me parece indispensable distinguir entre las migraciones de quienes tienen los recursos, quieren probar suerte en otra parte, dice, bueno, voy a probar suerte aquí y allá, de las migraciones que surgen de una verdadera expulsión de la tierra, allí donde la tierra no tiene lo que necesitas, allí donde la tierra no te da lo que te tiene que dar, allí donde la tierra no te cobija, allí donde hay diferentes circunstancias de sequías, políticas sociales, de guerras, de lo que fueran. Entonces muchas veces esas migraciones forzosas son profundamente tristes porque uno, bueno, no te olvides que en algún momento de los peores castigos era el destierro, ¿no? Era abandonar tu tierra. Entonces, bueno, con esto hay todo un tema, porque también uno podría pensar, bueno, qué lindo sería un mundo sin fronteras, ¿no? Como decía John Lennon, qué lindo sería que todos fuéramos habitantes del mismo planeta sin tanta historia. Pero sin embargo, bueno, cada uno tiene su cultura, tiene su lengua. Hay un libro de Hernán Roncino que se llama Notas de Campo, donde él contaba con la migración europea, ¿no? Hacia América, de Italia, de España, mucho, de la mamá italiana, ¿no? Que a veces también está incluso la violencia de dejar tu lengua para que te puedan entender, para que puedas como ir a la escuela. Hay como y hablando de eso, por ejemplo, yo me acuerdo, yo cuando voy a Brasil tengo 2 años, todavía no leía, no escribía, pero me acuerdo que mis padres nos anotaron a mi hermana y a mí en un liceo francés y y bueno, y que estaba el portugués de la calle. Entonces, para mí la lengua fue siempre un tema muy serio, porque si vos no sabías pedir ir al baño en francés a la mañana, pues te meabas encima, ¿no? Y si a la tarde no hablabas en portugués, pues no jugabas al fútbol con los muchachos en la vereda. Y a la noche mi padre, si yo le decía, dame el garfo, dame la faca, me decía, no te entiendo y no comías. Entonces, bueno, para mí el idioma, la lengua, siempre fue un tema de mucha seriedad, porque era lo que te permitía sobrevivir, ¿no? Más o menos en determinados territorios. Y creo que esto se nos juega mucho. Hace poco una escritora, creo que era ecuatoriana, que estaba residiendo acá en Buenos Aires en este momento, decía, me siento una extranjera, la misma lengua, pero dice, voy a un bar, hablo con otros escritores y los tengo que estar traduciendo todo el tiempo, porque no pesco todo lo que se dice, ¿no? Hay un argentino, hay un chileno, hay un ecuatoriano, hay lengua, tenemos nuestra riqueza, ¿no? Entonces, de verdad que todo esto también te exige, ¿no? Entonces son un montón de factores
Y con la lengua en particular, qué sé yo, en la Segunda Guerra, si pronunciabas mal, me acuerdo ahora de Celan, que pronunciabas mal el alemán en la frontera, pues te deportaban. Entonces siempre la lengua fue un tema muy serio para el migrante, ¿no? Y bastante violento también. Entonces, claro que sí, claro que es un tema que me interpela profundamente y sobre el que a veces no es que me proponga escribir, pero se ve que me lo tropiezo en la escritura, ¿no? Estuve, con respecto a la lengua, a partir de a partir de la lengua, recordemos que el lenguaje nace con la poesía, los escritos también tienen mucha poesía, son muy musicales, eh, cuando uno, y muy cadenciosos también, al momento de leer, pero a partir de esta reflexión que tú haces de la lengua, de que existe la literatura, ¿cierto? Necesitamos la lengua. En una entrevista que diste para Radio Nacional en Argentina, creo que fue, tú indicaste lo siguiente, voy a leer textual porque son tus palabras. Abro comillas. Entiendo la literatura como un estado de pregunta. Sí, me Sí, pasa, sí, eso me ocurre, porque eso me ocurre y esto también, cada proceso de escritura, cada proceso creativo en cada persona se da de un modo determinado y creo que deben haber tantos procesos creativos como personas hay, digo, a cada uno se le da de alguna manera, ¿no? Pero a mí se me da de un modo muy intuitivo, que es decir, yo jamás me siento a escribir con un plan de obra, jamás sé hacia dónde voy, jamás tengo la menor idea de los personajes que van a aparecer. Yo parto de una o dos oraciones y voy tirando del hilo. Quizás por eso me salen los capitulitos cortos, porque a ratos tengo que parar y pensar cómo sigue, ¿no? Y es como, va un poco por ahí, ¿no? Que digo, quizás el proceso de producción o el modo de producción del texto hace que después, bueno, quede con esa estructura, ¿no? Así un poco fragmentaria. Pero es verdad que es así. Entonces, como nunca sé hacia dónde voy y lo que más estoy aprendiendo en mis procesos de escritura es a sostener esa incertidumbre, un poco como la vida, ¿no? A sostener el que en el fondo uno no sabe mucho. Entonces, es como una exploración. Sí me doy cuenta de que hay una pregunta que me dispara la escritura, hay preguntas. Pero lo que me doy cuenta también es que no aspiro a que eso que escriba sea una respuesta a mi pregunta, sino como si fuera una indagación de la pregunta, como si yo de esa pregunta que me hago pudiera indagarla a través de la escritura, no aspirando a que me responda, pero sí aspirando a saber un poco más de la pregunta, ¿no? Cuando escribía Como si existiese el perdón, yo me acuerdo que para mí una pregunta que tenía muy clara en la cabeza era ¿qué hacemos con los cuerpos de nuestros muertos, ¿no? Esa era una pregunta para mí y sé que me acompañó a lo largo de la escritura. Entonces yo no sé si la respondí con el texto, pero sé que esa pregunta fue como, bueno, por eso te decía, como un estado de indagación de la pregunta, la novela, ¿no? Esa. Y también una pregunta por el padre, ¿no? Porque yo creo que en Como si existiese el perdón está, ¿no? Está el Tano, Manuel, hay como el lugar del padre está todo el tiempo jugándose ahí, ¿no? ¿Qué es un padre? Creo que es una pregunta que también está acompañando ese texto, ¿no? Eh, y me parece un poco, y acá podemos ir a Marguerite Duras, digo, como me parece que uno no se termina de responder, y además porque la lengua no termina de dar cuenta, porque si todo fuera decible ya habríamos escrito todo, creo que seguimos escribiendo porque leemos y nos parece que algo quedó sin responder y entonces seguimos escribiendo, ¿no? Retomamos y escribimos. Barthes decía, no toda escritura es una reescritura, entonces en un punto, pero también al interior de una propia persona que escribe te pasa que en un texto no te dejó terminar de indagar la pregunta, no te respondió, no te sentís que no terminaste de decir algo al respecto, entonces eso se retoma, ¿no? Bolaño decía, nunca escriba los cuentos de uno en uno, porque si usted escribe los cuentos de uno en uno, usted corre el riesgo de escribir el mismo cuento hasta el día de su muerte, ¿no? Y un poco a veces uno siente que los distintos textos que uno va produciendo en verdad son reescrituras que retoman cosas que no se han dejado decir. Duras lo decía también, ¿no? Que todo texto es como es un fallo. Hay algo que no se ha dejado decir y eso es la piedra con la que uno parte a escribir el siguiente texto, ¿no? Y de hecho, como lectores, si leemos haciendo sistemas, si leemos obra de un autor, de una autora que nos gusta, a mí me pasa una avidez cuando encuentro una pluma que me deslumbra, digo, quiero más. Y ahí me agarra de comprarme todos los libros que puedo de esa autora o de ese autor. Y cuando lees todo lo que podés, varios textos, te das cuenta que está rondando, hay dos o tres temas
hay 2 o 3 asuntos, los tópicos de la obra, ¿no? Con los que uno se va tropezando. Pero yo creo que eso ocurre porque uno no termina nunca de decir lo que exactamente uno quiere decir. Uno se va aproximando, ¿no? La lengua no da cuenta, la lengua no permite decir exactamente lo que uno quiere. La lengua es algo paradójico, es profundamente insuficiente para decir lo que uno quiere y al mismo tiempo no tenemos, los que escribimos, más herramientas que las palabras, que están gastadas, que están viejas, que están usadas, está llena de lugares comunes, que son bloques duros, que no nos permiten decir. A veces vos querés, si yo quisiera contarle a alguien que nunca probó el sabor de una manzana verde, a qué sabe una manzana verde, pues me siento a escribirlo y la verdad es que podría acercarme, pero no voy a poder nombrarlo, ¿no? Lo mismo pasa con las emociones no están hechas de palabras, entonces cuando uno quiere hablar de la emoción de un personaje o de una emoción en un texto, y bueno, te tenés que arremangar y buscar la mente, ¿no? Y vas trabajándolo, pero nunca lo vas a nombrar. Hay lo innombrable, hay lo indecible, ¿no? Es verdad que todo es decible, ¿no? En realidad nada es decible, estamos todo el tiempo aproximándonos, no todo el tiempo, bueno, en ese camino sinuoso. Pero bueno, es así, es un tema el tema del lenguaje en la literatura, y bueno, y a su vez para mí es de lo más entretenido, quiero decir, me resulta profundamente lúdico, y a veces me genera profundo odio, ¿no? Que estoy viendo un paisaje en mi cabeza, lo quiero bajar, y las palabras no me dan cuenta de lo que estoy viendo en la cabeza, y ahí tengo ganas de apuñalar hacia el texto, y salgo a caminar y vuelvo a intentarlo, ¿no? Pero hay como una dificultad muy grande a veces en eso que uno imagina, en bajarlo a palabras. Las palabras son profundamente insuficientes, ¿no? Y hablando de palabras, Mariana, corrígeme si no estoy en lo correcto. ¿Ha sido traducida alguna de tus obras al portugués y al italiano? Bueno, salió, a ver, sí, al portugués sí, está Cotidiano traducido al portugués y ahora va a salir el año que viene Como si existiese el perdón a través de la misma editorial Moinhos. Y Como si existiese el perdón salió el año pasado en sueco. Tengo por ahí el ejemplar, te lo voy a buscar porque es precioso, espera que lo busco. Aprovecho de contarles a nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas, finalizando el aniversario número 5 de nuestro programa, estamos conversando en esta conversación íntima, conociendo las certezas y las incertidumbres de la literatura de Mariana Trabacho. Así que muéstranos esa belleza de... Mira, ¡Ay, qué esta es la hermoso! versión sueca. No me pidas que te lo lea porque es imposible. Pero es ¡Qué bellísima, es hermosa, una muy, hermosa muy, edición! sí, es muy bella, bueno, acá no sé si, pero es hermosa. No la entiendo nada, pero está muy linda, está muy linda. Esta es la editorial Prozac for Life. Bueno, así que bueno, está en Suecia y ahora en marzo sale en Alemania, sale en Italia también, que vos mencionaste, Italia. Y ahora estamos muy cerquita de sacarla, está por salir en Colombia con la hermosa Rey Naranjo, que bueno, a eso vamos al Festival de Cartagena a presentarlo. Sí, oye, Eh, sí, vamos a hablar también de tu visita a Colombia, pero antes de irnos con eso, se me queda algo en el tintero con Quebrada. Eh, en el siguiente sentido, cuando tú vas escribiendo, cuando vas haciendo la narración, eh, ¿tú oyes las voces de los personajes o es tu voz la de los personajes? no, a mí se me da, sí, gracias por la pregunta, es hermosa. Se me da de un modo muy auditivo, así como te decía que tomé nota de 2 o 3 oraciones de esta maestra rural y se me instala como la música de ella, ¿no? En la cabeza. Pero igual, Ángeles, te voy a confesar, segunda confesión de la noche. No, yo antes corregía en voz alta, pero ahora me pasa que entró mi hija acá al estudio, que es donde suelo escribir, y me dice, mamá, ¿con quién hablas? Y yo estaba sola escribiendo, así que se ve que a medida que escribo ahora murmuro las voces, ¿viste? Les voy escuchando la música y las voy como escribiendo, pero sí, se ve que me las estoy pronunciando en voz alta para escucharlas. Pero sí, se me da un modo como, yo necesito, lo que más, volviendo a tu pregunta anterior sobre las voces, ¿no? Un poco es como Borges decía que cuando se tiene una voz peculiar, una sintaxis particular, se tiene un destino, ¿no? Y yo creo profundamente en eso. Cuando uno
escucha el modo de hablar de una persona, muchas veces uno tiene allí un montón de información, ¿no? Lo que esa persona puede pensar, lo que no puede pensar, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, lo que puede decir, lo que no va a decir. Entonces, de alguna forma, lo primero que necesito para sentarme a escribir es escuchar eso, una cadencia, una música, una sintaxis de una voz. Entonces, cuando tenía esto de Lina, tenía esto de Reliscario y también de Rulfino, que claro, el enorme maestro Rulfo, a quien le rindo homenaje permanentemente, porque para mí es un inmenso maestro, y sí, es verdad que Rulfino, el segundo relato, se lo puse como un humildísimo homenaje mío al gran maestro Juan Rulfo. Eh, pues, tengo tantas preguntas sobre Quebrada, pero invitar a quienes nos siguen aquí en Lecturas Asombrosas, miren el trabajo que me di para desestructurar la novela de Mariana, que es el ejercicio de leer solo los capítulos de Lina, y ¡Wow! también era maravilloso, después solo los capítulos de, relicario, sí. Y también es una forma fascinante. Cuando los lectores tenemos la posibilidad de, cuando el autor de un libro le da la posibilidad al lector de que vaya tomando su propio ritmo en la lectura de la historia, eso por lo menos yo lo agradezco, Mariana, con esta quebrada. Quiero contarles también, bueno, lo dijimos en la presentación, que Mariana hace talleres de literatura creativa. Y este año, 2022, ha sido también un año con muchas actividades. Los que somos tus fans, tus fanáticos que te seguimos ahí en las redes sociales, vimos en la Feria del Libro en España, te seguimos también en los live que has hecho en Argentina, en diferentes clubes de lectura, en las bibliotecas, estuviste de librera, ahí en una librería hermosa, ahí en Buenos Ay, sí, Aires. en la querida Notre Juan, sí, es hermoso. Sí, sí, pues aquí la tenía anotada, espérame, No tan Juan. No tan Juan, sí. Cuéntanos cómo es esta experiencia de salir de ese maravilloso lugar en tu rincón, en tu escritorio, en tu cuarto propio donde escribes, y salir y encontrarte primero con lectores ávidos de tu literatura y con estudiantes que quieren aprender de ti. ¿Cómo son todas estas experiencias, Mariana? Mira, Ángeles, ¿sabes qué? Es curioso, ¿no? Porque, a ver, por un lado uno podría pensar, esto no tiene nada que ver con la escritura, son actos o encuentros de otro tenor, ¿verdad? Pero sin embargo, a ver, para mí el encuentro con los lectores, como te decía hace un rato, es como de los regalos mayores, ¿no? Porque de verdad que cuando uno escribe, yo creo que uno está en conexión muy grande con el mundo, muy sensible, muy abiertos cuando uno escribe. Digo, no creo que estemos encerrados en una absoluta soledad, creo que estamos en conexión, pero es verdad que estamos también al mismo tiempo en un silencio, ¿no? En un entorno. Entonces, después de haber estado un tiempo en ese mundo, quizás un poco silencioso y de conexión, pero de trabajo solitario, si se quiere, bueno, nada, esos encuentros en talleres de lectura, esos encuentros en librerías, con una lectura, para mí son de los regalos más grandes de esta vida y no tengo dudas, ¿no? Y lo mismo me pasa con los talleres. Yo no estoy dando muchos talleres, pero cuando acepto y doy alguno, para mí es un regalo también. Es decir, no sé si será que cuando era psicóloga en mi vida anterior amaba la docencia, ¿no? Es algo, para mí la docencia es algo que disfruto profundamente. De pocos lugares donde me sienta más cómoda, ¿no? Entonces es un encuentro hermoso donde creo que todos aprendemos de todos, donde estamos rodeados de literatura y hablando permanentemente de lo que más nos gusta, que es hablar de libros, citas, textos, leer lo que se han escrito. Entonces, de verdad que es un espacio y un recorrido que también me nutre un montón y lo disfruto mucho. Entonces, yo estoy en una edad, Ángeles, donde también te confieso que no suelo hacer cosas que no quiero ya a esta altura, ¿no? Entonces, en lo posible, digo, siempre algo, nadie quiere ir al dentista, qué sé yo, y uno va. Pero digo, pero dentro de lo posible trato de lo que tiene que ver con
con la literatura de hacer cosas que disfruto, ¿no? Y entonces entre ellos están la lectura, la escritura, los encuentros en los talleres, los encuentros con los lectores, todas estas cosas que me ves hacer y que estoy ahí por internet es porque quise y decidí estar ahí, lo disfruto un montón. Y además eres muy generosa porque participas presentando libros de otras escritoras, de otros escritores, y eso es muy bonito verte, porque no todos tienen esa generosidad, primero con el tiempo, y segundo con empatizar con Sí, otra literatura que muchas veces es muy alejada a la que uno hace, ¿no es cierto? Entrar a otros universos, entrar a otras formas, y sí. tener esa capacidad crítica, ¿cierto? Que da la experiencia como escritora, pero también esa capacidad de eh, alentar Sí. el trabajo de otros escritores y escritoras. Sí, bueno, esa es otra tarea que disfruto un montón. Soy muy curiosa, entonces leo bastante literatura contemporánea, no solamente contemporánea, pero mucha. Entonces, para mí es como, ahí hay como un diálogo muy interesante, porque ninguno de nosotros escribimos en abstracto, ninguno de nosotros escribimos en el vacío, nosotros estamos permanentemente dialogando con nuestras lecturas, con las lecturas de quienes nos precedieron y de nuestros contemporáneos que nos interpelan también, ¿no? Entonces, y eso es fundamental para la escritura, ¿no? No hay escritura posible sin lectura. Entonces, todas esas lecturas es parte de la posibilidad de la escritura también. Y nada, y es como decís, acompañar a un amigo a presentar, o a un colega a presentar su texto, son esos encuentros, ¿no? A mí, ese tipo de encuentros con otros, ¿no? Que están también escribiendo, digo, con esto que es a veces tan arduo, tan duro, son encuentros gozosos también, ahí son instancias para descorchar un vino y quedarse brindando, ¿no? Para mí todo lo que tenga que ver con la literatura, yo soy una apasionada de todas estas cosas, de todas estas, si querés, como aristas, ¿no? Que tiene el trabajo literario. Eh, Se complementa de alguna forma, ¿no? Hay allí un poco todo, y en esos encuentros también. Sí, ahí podemos verte en todas esas actividades a través de tus redes sociales. Mi querida Mariana, quiero invitar a que nos regales en tu voz las voces de estos personajes que se instalan y se mueven de esta quebrada hacia otro Y cómo, sitio, claro, para que cómo, nos leas un pequeño fragmento de quebrada. cómo no. Me pongo los anteojos porque desde la pandemia ya sin anteojos no leo. Bueno, la novela empieza así. Me llamo Lina Ramos. Soy la esposa de Relicario Cruz. Hace tiempo le vengo diciendo que nos tenemos que ir, pero él no quiere. Se aferra mucho a esta tierra. Dice que acá nacimos y que acá tenemos que morir. Pero es que ya no queda nadie, le digo. Y me dice que no podemos andar abandonando a nuestros muertos, no podemos irnos y dejarlos acá, Lina, sin nadie que los reconozca. Y me dice que esas cosas no se hacen. Y yo le explico que con gusto me quedaría si hubiera qué comer, pero esta es una zona muy quebrada, no se encuentra ni un pedazo de tierra que sirva para algo. Solo crecen esos yuyos tristes, llenos de espinas que arañan el viento. Lo demás es pura piedra. Y tarda uno mucho en moverse de una parte a la otra, porque es todo empinado, en barranca filosa, muy escarpada. El otro día que andaba mala, tuve que ir donde Octavia, que sabe curarme. Me tardé como 4 horas trepándome por las piedras. Llegué con el último suspiro. Todo esto le vengo diciendo a Relicario, pero no sabe escucharme. Dice que la tierra no se abandona, que si uno se va, los muertos se quedan sin nombre y se acaban confundiendo, porque ya nadie se les acerca a recordarles ni quiénes eran, ni qué decían, ni qué les gustaba, y que eso no se hace, Lina, que hay que visitarlos y llevarles la caña y un poco de sopa o lo que hayan tenido en vida. Así me dice, si nos vamos, ¿quién les va a llevar la caña? ¿Quién les va a recordar cualquier cosa? No podemos, Lina. Y yo trato de explicarle que acá nadie quiere abandonar a nadie, que solamente trate de pensar un poco en nosotros, que acá no hay porvenir. Esta tierra no da nada, Cruz, cada día da menos,
Si ya no llueve ni lo poco que llovía, llegan las nubes a veces, y uno se las queda mirando como si nos fueran a largar algo de su agua, pero rebotan en la quebrada y se van a llover a otra parte. Así le digo. Así comienza la historia de Lina Ramos. Pasamos todo el tiempo escuchando sus acciones, lo que va pasando con ella, y, y en el segundo relato podemos saber cómo es esta mujer de arrugas tranquilas, con esos ojos claros como el agua. Gracias, Mariana, por esta lectura asombrosa. Recuerden, amigos en Chile, que ya está quebrada, está en todas las librerías, así que la pueden conseguir ahí. Y como decía Mariana, y algo que también incentivamos aquí en Lecturas Asombrosas, es que cuando nos inquiete o nos enamore la literatura de cualquier escritor, en este caso el de Mariana, tener la fortuna de tener la mini biblioteca de Mariana o de los autores que nos inquieten a ustedes también es súper importante para ir conociendo también la evolución de los escritores y de los temas, de los tópicos que tocan. Mariana, vamos con la felicidad de que vas a estar en el AI Festival Cartagena, ahora entre el 26 y el 28, 23 y 28 de enero, se realiza ahí en Cartagena de Indias. Sí, cuéntanos cómo fue esa Sí. invitación, mientras yo coloco la información aquí para que nuestros lectores en tránsito en Colombia no se pierdan esta estadía tuya en este importante certamen literario. ¿Cómo no, Ángeles? Vos sabés que estoy contando los días porque es mi primer viaje a Colombia, así que estoy absolutamente fascinada. Tierra de grandes escritores, yo que así como lectora siempre me he fascinado con las letras que se producen en Colombia, tengo una alegría infinita, muy agradecida al Festival AI de Cartagena por la invitación. Y bueno, voy a viajar primero a Bogotá, voy a estar 2 días allí, después a Cartagena. Tenemos pensado este encuentro con Juan Esteban Costaín y bueno, con la compañía hermosa de Felipe, ¿no? De Felipe Restrepo, que nos va a acompañar. Así que estoy súper ilusionada con eso. Y bueno, y voy a ir con los ojos muy ávidos, porque hay un montón de actividades muy bellas en ese festival, así que voy a, voy a estar transitándolos y disfrutándolos muchísimo, y además con la dicha de conocer un montón de colegas personalmente, que los he leído y que no los conozco y que voy a tener la dicha de encontrarme con ellos también. Así que voy llenísima de ilusión y creo que los ojos no me van a alcanzar. Cuando vuelva te cuento. Voy a cobrar la palabra porque va a estar increíble este High Festival en Cartagena. Es el primer certamen del año a nivel latinoamericano, el que abre los fuegos a todo lo que viene después con la FILB, con la FILBA, con la FIL de Guadalajara, con nuestra Feria Internacional de Santiago, que va marcando pautas. Es un festival literario que se va a realizar del 26 al 29 de enero en la hermosa Cartagena de Indias. Nuestra querida Mariana va a estar ahí, noten bien, 28 de enero, en el Hotel Sofitel, en el Salón Santa Clara, desde las 4 de la tarde, en conversación con estos dos grandes escritores también. A Felipe tuve la posibilidad de conocerlo cuando vino a presentar una de sus novelas aquí en Chile. Pude ir y acompañarlo al lanzamiento. Así que también sigo la literatura de Felipe Restrepo, así que va a estar en una Hermoso. conversación maravillosa. Espero que logres juntarte también con nuestros amigos allá en Lectores en Tránsito, que se dé esa sincronía con Jaime Andrés, con Juan Camilo, personas tan queridas y esenciales en nuestra comunidad. Y Mariana, espero, sí, dime. no, espero, estoy contando los días para conocerlos a ellos también, así que espero que nos podamos. Sí, bueno, yo inicié este programa hoy contando que contigo hacemos el cierre de celebraciones. Durante todo diciembre hemos estado con escritores chilenos y también escritores extranjeros celebrando estos 5 años de lecturas asombrosas.
Hace 4 años tuvimos el privilegio de tenerte aquí en Chile, y dije también que era celebrar la llegada de tu literatura a través de Tusquets en todas las librerías a nivel nacional. Pueden encontrar Quebrada de Mariana Trabato. Celebrar tus 7 años como escritora publicada. Me imagino que todo ese proceso de escritura empieza, como siempre, en la infancia. Así que yo te voy a dejar invitada para cuando tú quieras. Aquí lecturas asombrosas, el tema que tú quieras proponer, para que nos reunamos en torno a tu literatura, a tu visión tan, como responsable. Si bien escribes no ficción, tus tópicos tienen mucho que ver con la existencia humana, con las preguntas que nos hacemos los seres humanos, y que a través de tu literatura podemos dar respuestas a nuestras inquietudes, relatos historias muy realistas, con personajes que se quedan acongojándonos el corazón por bastante tiempo. Por eso me di el tiempo de leer muchas veces Quebrada, pero yo quiero hacerte un regalo de celebración. Gracias. ¿Ya? Quiero contarte que recordarte, llevarte al 2018, cuando tuvimos la posibilidad de realizar un encuentro entre escritores chilenos y argentinos, cuando recién estábamos iniciando también el camino del lectores en tránsito, y en eso tengo que agradecerte tu infinita paciencia y generosidad para las actividades que realizamos acá en esa época. Nos acompañaron escritores esenciales de nuestra comunidad, Daina Ojara, Michael Rivera Marín, que ha estado muchas veces también en Lecturas Asombrosas, nos acompañó Hugo Riquelme, estuvo nuestra querida Ingrid Guzmán, nuestra gestora literaria, quien organizó ese hermoso encuentro, se preocupó de los detalles, y terminamos celebrando ese encuentro en un lugar mítico que ya no existe, que es Bar Venecia. El regalo que yo quiero hacerte es, bueno, el libro de todas maneras hay un ejemplar tuyo. Tuviste la posibilidad de conocer en esa época al escritor chileno Luis Gutiérrez Infante, ¿cierto? Tuvieron ahí unas conversaciones increíbles. Él publicó el año pasado, a finales del año, publicó Bar Venecia, que se convierte, después de su repentina muerte este año, en su última publicación. Y se llama Bar Venecia porque el segundo cuento tiene que ver, en forma ficcionada, con lo que pasó en ese encuentro. Entonces, mi regalo, y es una licencia que me doy, les pido disculpas a mis seguidores, pero esta es mi oportunidad de agasajar a Mariana en celebrar su literatura y la amistad, y lo que hemos estado conversando aquí, la literatura. Gracias. El segundo cuento de Bar Venecia, que le da el nombre al libro, que está publicado por Aken, La Luz de lo Invisible Ediciones, se llama Bar Venecia. Y voy a leer el regalo que quiero compartir contigo, y que yo sé que Luis me está apoyando ahí, me está susurrando, deja de hablar y lee pronto. Ya como que lo escucho. Emilia Bazán brindó por su amiga Mariana Travasio. En cenizas de carnaval aprendí que lo cotidiano es lo verdaderamente perturbador, sentenció. Lo dicho por Bazán, de quien no sabía nada, ni siquiera su nombre, sobre un libro de Travasio, de quien tampoco sabía nada, casi nada, fue lo más cuerdo que se afirmó en aquella ronda. Al respecto, confieso que algunos incidentes comunes me sacan de quicio. Por ejemplo, cuando veo a una persona comiendo manzanas, el crujido que produce el mordisco me angustia. Lo anterior incluso ha provocado riñas con familiares o amigos. Me perturba además recibir llamadas telefónicas mientras leo o escribo. Suelo estimar que la llamada es importante, así que finalmente contesto, pero al otro lado de la línea alguien me ofrece créditos, un cambio de
de plan en mi cuenta o un sitio en el cementerio. Me esfuerzo para no responder con rudeza. El repique sostenido de un tenedor en la loza también me altera. El correo que recibe mensajes a toda hora. Un semáforo en luz roja. La tarjeta de crédito que atrapó el cajero. La pérdida de libertad, en definitiva. Lo cotidiano, en tal sentido, adquiere un carácter moral. El hombre encadenado a su condición. Tiempo después, llegó a mis manos un ejemplar de Cenizas de Carnaval. En su contratapa, el editor señala el argumento de algunos de sus relatos, básicamente vinculados a seres obsesivos. Notable es el caso de un hombre que, perturbado por el movimiento de las cosas, pretende que todo quede inmóvil, como el mosquito que mató en la pared. Más adelante, el editor concluye: Gervasio es capaz de crear atmósferas de sofocación en hechos simples y cotidianos. No puedo creer. Me dejaste con la boca abierta totalmente. Qué homenaje hermoso, qué regalo y qué homenaje a nuestro amigo que nos está acompañando. Y qué recuerdos me traes del Bar Venecia y qué título el libro que ¿no? Y se volvió de golpe una especie de Vía Láctea, ¿no? En sintonía, en total sintonía. Te agradezco, es un privilegio el regalo que me has dado. Gracias, Ángeles. Me voy con el corazón movidito, lleno de emociones. Gracias. Está tu ejemplar acá en Chile. Vamos a ver si la gente de la editorial te lo envía o si se hace alguna locura para tenerte aquí en Que Chile. esperamos a que yo viaje, que me muero de ganas de estar en Santiago nuevamente. Sí, así que ese es el regalo para ti, Mariana, para que sepas que tu literatura, cómo cala tu forma de escribir, los relatos los que nos invitas a acercarnos. Así que tus palabras al finalizar nuestra conversación de hoy. Estoy profundamente conmovida en este momento por tu lectura de recién, me cuesta así respirar nuevamente. Agradecerte infinitamente, Ángeles, como te decía al comienzo del programa, yo creo que personas como vos y la comunidad de Lecturas Asombrosas hacen girar los planetas, de verdad que embellecen el mundo. Si vuelvo a lo que decíamos de mi profesor de literatura, que la literatura existe porque la realidad es inevitable, creo que es un poco, se trata de eso, ¿no? De embellecer un poco y de volver un poco más habitable esto. Y creo que estos 5 años de labor tuyas, que aprovecho para volver a felicitarte y a celebrar con todo mi corazón sobre la mesa, embellecen realmente el mundo, ¿no? Y lo hacen más habitable. Entonces, yo estoy profundamente agradecida a vos por toda tu labor, por estos 5 años, y además, por supuesto, porque siempre has sido tan generosa conmigo que hasta a veces me da un poco de pudor, pero quiero agradecerte porque de verdad que es un lujo charlar con vos cada vez que me invitás. Y me voy a quedar con las ganas de viajar a Santiago, a buscar ese ejemplar y a darte un abrazo en persona, creo yo. Aquí vamos a estar esperándote. Ahí a ver si ideamos algo también entretenido para unir a tus lectores aquí en Chile y desear el mayor de los lectores, muchos lectores chilenos que se acerquen a tu literatura, a tus redes sociales, ahí en Instagram y en Facebook. Eres una persona muy generosa y agradable también, así que gracias por este regalo. Contigo cerramos ya este mes de celebración con esta felicidad de entrañar este proceso de escritura, de escuchar en tu voz, la voz de Lina Ramos. Y eso, me llegué a emocionar. Así que gracias, Mariana. Que te vaya muy bien en el High Festival en Cartagena de Indias. Vamos a estar ahí pendientes de hacer difusión. También las otras actividades que se congreguen en Colombia. Así que atención ahí nuestros amigos lectores en Tránsito Blog. Desde acá, Mariana, un gran abrazo. Gracias por la conversación siempre sincera, siempre entretenida, con estas reflexiones que nos hacen como lectores
querer leerte aún mucho más y animarte a que nos sigas sorprendiendo con estas preguntas, estas incertezas que descubres en lo cotidiano, como decía ahí nuestro amigo Luis Gutiérrez. Así que muchas gracias y los espero a ustedes. Tenemos lecturas asombrosas todo enero, así que no se vayan. Si se van de vacaciones pueden seguirnos aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad. Soy Ángeles Barrera Jofré y estoy muy contenta de que nos sigan acompañando una vez más aquí en Lecturas Asombrosas. Gracias, Mariana. Muchas gracias. A vos, eternas gracias. Un gran cariño. Hasta muy pronto. Gracias. Nos vemos. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.